Edison Cavani, jugador del Manchester United, escribió en Instagram a un amigo: "Gracias, negrito", y la Federación Inglesa de Fútbol le suspendió 3 partidos más la imposición de una multa económica irracional, exhortándolo a que se disculpara por su expresión. La actriz de voz de 22 en la película Soul, Tina Fey, fue criticada en redes sociales por ser blanca. Ellos lo consideraban racismo. La audiencia quería que una actriz afroamericana doblara ese personaje. Se les hacía imperdonable que un alma blanca se metiera en el cuerpo de un afroamericano en la ficción. Los ejecutivos de Los Simpson anunciaron a mediados del 2020 que nunca más una persona blanca doblaría a un personaje afroamericano, que eso era racismo, y pues mejor hubieran renunciado todos los que no son amarillos, ¿verdad? Entonces, en varias series anunciaron a actores de voz que doblaban afroamericanos que renunciaban. Pero, ¿qué pasa con T.C. Carson, el famoso cantante y actor de voz del emblemático Kratos? Porque Kratos no tiene nada de afroamericano. Él también era racista. O Christopher Judge. O los muchos otros afroamericanos que han doblado a personajes blancos y asiáticos. El caso de los juicios contra Gal Gadot por interpretar a Cleopatra fueron simplemente absurdos. La cultura de la victimización, los ofendiditos y la sensibilidad social están más presentes que nunca y siempre van a ganar las mal llamadas minorías sociales. Si eres blanco, hombre y heterosexual, prepárate porque siempre serás criticado. Tus argumentos no tendrán valía y no tendrás derecho a defenderte. Si criticas el pensar de alguien diferente a ti, siempre serás racista, machista, sexista, homofóbico, etc. Y si justificas tus argumentos con evidencia, te dirán que usas microrracismo, micromachismo y un montón de términos absurdos que doten de poder y protección a estas supuestas minorías sociales. Es muy divertido leer muchos trabajos en revistas de investigación de sociólogos, a los cuales aparte muchas instituciones les pagan para que realicen esas investigaciones y se la pasan condenando en sus escritos todo el tiempo al hombre occidental, heterosexual, todo es culpa de él, con el afán de que todas estas personas se sientan culpables por lo que hicieron sus antepasados y acepten que estos grupos o etnias tengan privilegios y no les quede más que aceptar un futuro que no desean. Eccleston dijo en el 2020 que en muchos casos los negros son más racistas que los blancos y la Vox Populi le condenó. Opiniones en redes decían que estaba loco. Sin embargo, esa gente que opinó, ¿sabe qué es el racismo o sabe realmente de historia? Les aseguro que no. La verdad es que a muchos les cuesta definir qué es el racismo. Usan el término a su conveniencia o incluso entre más académicos hablan de él, lo tergiversan por sus acepciones y contextos. Vean, expongo aquí a una académica con doctorado e investigadora de Cambridge, perteneciente a un colectivo muy popular para eliminar el racismo. El racismo es una forma de distribución de privilegios y es una forma de organizar quién tiene oportunidades y quién no. Y es una forma de justificar precisamente cómo se va a organizar ese acceso, ¿no? Puede ser considerado como un discurso, una práctica, pero también un sistema. Puede ser. Un sistema de organización social que jerarquiza las poblaciones de acuerdo a ciertas ideas preconcebidas sobre estereotipos y sobre posibilidades, ¿no? de valores que esos grupos y esas personas tienen, y que en base a esa jerarquización se distribuyen los privilegios. En base, dice pura palabrería sin sentido, pero no puede aterrizar sus ideas a una definición concreta. Un video para niños de la UNAM dice que se puede ver el fenómeno del racismo por la clase social, identidad de género y muchas tonteras más. Basta, solo están confundiendo, puras tonterías dicen. El COPRED de la Ciudad de México muestra una definición más sencilla al racismo
y dice que es el odio, rechazo o exclusión de una persona por su raza, color de piel, origen étnico o su lengua, que se le impide el goce de sus derechos humanos. Es originado por un sentimiento irracional de superioridad de una persona sobre otra, y la Real Academia Española le define como la exacerbación del sentido racial de un grupo étnico que suele motivar la discriminación o persecución de otro u otros con los que convive. Hoy en día te dirán que las razas no existen, entendiendo por raza los grupos en los que se divide la especie, que se diferencian principalmente por rasgos físicos y conductuales que se heredan por generaciones. Te dirán que los estudios genéticos han comprobado que tenemos casi los mismos genes. Sin embargo, aún hay gente que con ciencia justifica y dice que sí existen las razas. Pero bueno, recuerden que a la gente ya no le gusta buscar la verdad, sino lo que es políticamente correcto. Si quieren, en algún otro espacio hablamos sobre ese debate de si existen o no las razas. Entonces, el concepto semejante que es aceptado hoy en día es el de etnia, y se refiere a poblaciones que comparten una cultura, religión, lengua, costumbre, o que creen tener una ascendencia común, y comúnmente se les asocia con un territorio específico. ¿Por qué no desaparece el concepto de raza dentro de las definiciones que se han dado? Porque durante muchos años se usó como forma de clasificación, se sigue usando en el lenguaje cotidiano y tiene mucha repercusión social. Entonces verás que salen sociólogos y antropólogos y te dicen que el blanco jamás sufrirá racismo, que el blanco creó este concepto por su idea de clasificar a las personas como método de conquista y represión. El racismo de los negros, los latinos o los asiáticos no existe. Solo los blancos pueden ser racistas. Los blancos no son víctimas de la historia, tendrán doctorado, impartirán clases, pero son unos críos. Cuando les demuestras los discursos de odio que hay contra los blancos, el famoso microrracismo aplicado en las desventajas sociales de los blancos, la exclusión de los blancos, dicen, bueno, podría existir racismo a blancos si se toma literal la definición del diccionario, pero en ámbito sociológico, en otras palabras, te están hablando de sesgo de confirmación, falacias argumentativas acompañan sus peroratas absurdas, intentan justificar sus discursos, negando una verdad. Para los que dicen que el racismo lo crearon los blancos, pues sí, etimológicamente la palabra pareciera tener orígenes europeos, pero que lean porque su primera aplicación es desconocida. Antes de los viajes de Colón ya se ha documentado que había grupos y etnias que imponían que eran más poderosos que otros, despreciando y esclavizando a quienes no se veían como ellos. Para los que dicen que un blanco jamás será discriminado por su raza, he aquí la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, que es uno de los documentos más serios sobre el tema y define a la discriminación racial como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos, libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. Dejaré por aquí la definición para que vean cuándo hay discriminación racial, ¿no? Porque hay otros autorcitos que les gusta usar otro tipo de definiciones. Dicen, el blanco no sufre nada. Las masacres, despojos de propiedad y discursos de odio contra blancos en lugares como Haití y Sudáfrica, ¿entonces son mentira? Ah, sí, ¿verdad? Se trivializa, se justifica, se le resta impacto. En México se le dice whitexican a una minoría privilegiada que no está al tanto del sistema de desigualdad que impera en el país y que cree que todos en México tienen las mismas oportunidades, viviendo en una burbuja. Así comenzó, así se justificaba que se le etiquetara a la gente. Hoy en día, a cualquiera que ve en blanco le llaman así, los satirizan, se burlan de ellos en ámbitos profesionales, también lo usan. A pesar de que estudios muestran que los mexicanos con tez
blanca, no se consideran a sí mismos como blancos. En fin, tus argumentos o palabras no valen, porque eres blanco y no hay sanciones severas ni nada para los que te ofenden. Tanto así que alguien usó el término de racismo a la inversa para popularizar que hay mucho odio, mucho resentimiento y muchas agresiones de los mal llamados grupos minoritarios hacia el grupo dominante. Han salido críticos y dicen que no existe el racismo a la inversa, que es un término absurdo, y tienen razón. No hay racismo a la inversa. Se llama racismo, aplicado a cualquier raza, etnia o como le indica la definición aquí arriba. Se la pasan justificando y diciendo que no hay racismo hacia los blancos, pero Natalia Barrera termina diciendo que si existiera sería algo positivo. De verdad, eso es lo que quieren esos grupos minoritarios, ya lo expresan deliberadamente. Así se soluciona el racismo, con más racismo, solo van a alentar que los blancos se unan más y más porque ven latente que otro grupo racial se está llenando de privilegios sociales, como ya pasa en algunos ámbitos, y los aplaste en algún tiempo. Solo habría guerras. Se tienen muchos estereotipos sobre los blancos, muchas falacias, preconceptos, que todos son ricos, que con ser blanco ya te va a ir bien en la vida. Mónica Cruz Rosa cree que no hay racismo a blancos porque no ha visto a una hiperfresa ser bateada de un antro. ¿Eso qué tiene que ver con racismo? Se encuentra bien. Dicen los sociólogos o activistas que si un blanco se burla de un afroamericano por su origen o color, eso es racismo. Pero que si sucede al revés, que eso no es racismo. Y se justifican diciendo que es que el racismo es una ideología, una estructura social apoyada en leyes e instituciones que desfavorecen a un grupo social. Confunden el racismo sistémico y el estructural con lo que es el racismo. Y te dicen, bueno, es que los blancos no tienen un pasado donde hayan sufrido esclavitud, estereotipos o se les haya privado de algo. Los blancos jamás han sido esclavizados. Ah, ¿no? Y entonces todos los que fueron esclavizados durante siglos por musulmanes berberiscos, se esclavizaba al débil, no por color. Es un acto de poder, no de raza. Ahí están casos como el de Zimbabue, donde negros esclavizaban negros. Pero es que los blancos tuvieron esa idea de preservar la raza, que una raza es mejor que todas. Pues entonces, pues investiguen más a pueblos como los Kalinagos, que eran en extremo racistas, y hoy en día ellos son oprimidos por los negros descendientes de la región. O vean el caso de los ingleses que esclavizaban a pueblos irlandeses a pesar de que los dos pues eran blancos. Los pelirrojos caucásicos tienen toda una historia de persecución y privaciones. Son una minoría social excluida de la cual no se habla, pero como no la reconocen como etnia y se suele ver a un blanco pelirrojo, pues no hay tanto alboroto. ¿A quién le importan, verdad? Eran vistos por los romanos como símbolo de mala suerte, en el medievo se les veía como hechiceros o brujos y se les cazaba y mataba. En el siglo XIX los investigadores difundieron que los pelirrojos tenían el gen de la prostitución. Personajes bíblicos malvados eran representados con pelo rojizo, aunque no hubieran antecedentes de su color de pelo en los libros sagrados. Eran llamados hijos de Satanás. Hitler les prohibió reproducirse. ¿Saben la población de los suicidios de los pelirrojos? Muchos aseguraron haberse suicidado por el infierno que vivieron en vida, por señalamientos, agresiones, burlas, privaciones. En Latinoamérica viven todo un infierno. Las aseguradoras son a los que más rechazaban por prejuicios. Sufren discriminación laboral solo por ser pelirrojos. Oh, sí, claro que se da. Les dicen panochos, zanahorios, carros, menstruados. Sus personajes en literatura o historietas, cuando son llevados a ser encarnados por actores, suelen ser cambiados por negros. Actores negros interpretan pelirrojos. Si fuera al revés, habría manifestaciones y juicios legales, pero al ser una minoría, ni quien les preste atención. Conclusión, no solo los blancos hacen racismo, los afroamericanos también lo hacen. Y si es contra blancos, tienen la Vox Populi de su lado. Los latinos se quejan en estudios de caso, entrevistas, porque pues no hay cifras confiables ni datos del racismo de negros hacia latinoamericanos.
Pero estos últimos dicen que los afroamericanos son los que más los discriminan en Estados Unidos. Un ejemplo fue en el 2013 en Nueva Orleans, que se dieron con todo, latinos contra afroamericanos. En el norte de México, en Sonora, en Torreón, durante principios del siglo XX y durante varias décadas, los chinos sufrieron racismo por parte de los mexicanos. No, no fue xenofobia, fue racismo. Mediante carteles, caricaturas e ilustraciones se ridiculizaba los rasgos fenotípicos de estos, y más que en México la cultura llana le llama chino a cualquiera que ve con rasgos asiáticos. Por medio de la ley se les impidió entrar a restaurantes, acceder a puestos políticos, casarse con alguien del pueblo de México, les cerraban sus negocios, se generó una cultura de odio, se les agredía en plazas, se les ahuyentó, claro, con una masacre que quedó grabada en la historia. Hoy en día, reportes de muchos periódicos muestran que China es racista con la población africana que reside en sus tierras. Y podría extenderme más y más contando más ejemplos y casos. El racismo no es exclusivo de blancos. El racismo lo sufren los blancos y hay toda una nueva cultura enfocada a que lo sufran, condenándolos eternamente por sus antepasados. El concepto de racismo tiene una definición, su significado evolucionó, al igual que las sociedades lo hicieron. Racismo sistémico o racismo estructural tienen otros significados. Y recuerda, se busca paz, se busca que se pueda convivir en paz con una gran multitud de culturas y formas de pensar. Así que si escuchas de alguien que el mal llamado racismo a la inversa sería positivo, pues está erróneo, ya que se usó en algunas regiones y solo trajo más problemas, masacres y guerras.